Buenos días, estimados hermanos. Es un placer otra vez estar con ustedes. Y vamos a abrir otra vez las Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y voy a terminar con la sección que quedó pendiente. Acuérdense que indiqué la vez pasada que iba a dividir el Evangelio, o mejor dicho, no el Evangelio, me refiero a esta sección del capítulo 3 que va hasta el verso 21, porque es un poquito extensa. El verso 22 ya entramos en otro escenario, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, así que ya estamos en una escena distinta a la de los primeros 21 versículos. Y por otro lado, el verso 16 hay un debate acerca de si realmente son esas palabras una continuación de lo que el Señor Jesucristo estuvo dialogando con Nicodemo, o se trata de las palabras de Juan haciendo una especie de conclusión después de haber registrado la conversación de Nicodemo con Jesús. Ahora yo no voy a entretenerme en analizar eso, porque lleva tiempo. Lo importante, a mi juicio, es que la Escritura es la palabra de Dios. Dios inspiró a estos hombres a decir estas cosas, así que estamos en terreno seguro que Dios nos está hablando más allá de si es una continuación del discurso de Jesús o está usando a Juan de alguna forma para hablarnos y hacer algunas conclusiones. Así que por eso es que separé los versículos 1 al 15 del versículo 16 al 21. Así que vamos a leer esos versos y vamos a entrar en la consideración. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Bueno, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Y te rogamos ahora, Señor, que nos hables y nos ayudes al interpretarla, poder aplicarla a nuestras vidas. Especialmente, Señor, este llamado a buscar a Cristo para la salvación de nuestras almas. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título es, o le estoy dando el título de necesidad de Cristo. La necesidad del hombre es necesidad de Cristo. Estaba mirando la página en la red que pertenece a la organización Transparencia Internacional, que es una coalición contra la corrupción global. Y esta página es muy interesante porque presenta
un mapa mundial que de alguna forma grafica el nivel de corrupción que existe a través de todo el mundo. Y trata de marcar ese índice de corrupción con una barra en la base de ese mapa que está coloreada con un color rojo intenso del lado, digamos, sería a mi izquierda o a la derecha de ustedes, mirándome a mí, y que va de ese rojo interno hacia un amarillo que queda en el otro extremo. Y eso, por supuesto, va de ese rojo pasando por una serie de matices, de rojo menos intenso a naranja, hasta llegar al otro extremo que es el amarillo. El rojo lo utilizan para marcar o para mostrar el nivel de corrupción, y el amarillo los países que presentan o manifiestan mayor transparencia en sus, no sé, en sus manejos, en sus gobiernos, en la economía y todo lo demás. Claro, es muy interesante esto porque lo que me llamó la atención de este mapa, ustedes cuando entran a la página, y después lo invito a que lo hagan, pero cuando ven el mapa delante de ustedes, lo primero que me llamó la atención es que el mapa básicamente es rojo. Todo el planeta rojo. Es decir, todos los países están en la parte en que se enfatiza, ese rojo intenso que enfatiza una corrupción, una corrupción extensiva. Y me llamó la atención porque solamente unos pocos países son pintados con el color amarillo. Yo conté más o menos unos 5 o 6 países, más o menos, ahora no recuerdo bien, unos 6 países. Claro, uno puede decir, bueno, 6 países no está tan mal el asunto, pero no, un momento. ¿Cuántos países hay en el mundo? Tenemos un total de 146 países en el mundo. Y que de los 146, solamente 6 estén en la línea amarilla, o sea, los países que son transparentes, y que el resto de las naciones del mundo estén todas en el área roja. Pero es una cosa que a mí me dejó francamente sorprendido. Fue no sé, casi una teofanía lo que yo vi, una revelación. Ustedes, vuelvo a repetir, entran en el mapa y ven toda la imagen, es rojo, anaranjado. O sea que mi conclusión es esta. Los países honrados, los países honestos, transparentes, son atípicos. Es una rareza. Lo que es normal, lo que se ve en todo el mundo en el que estamos viviendo es corrupción. Vivimos en un mundo plagado de corrupción. Este informe para mí, yo no sé, es terrible, ¿no? Porque expone el nivel generalizado de corrupción que hay en el mundo entero, a pesar de las voces que hoy día se levantan para denunciarla. Estamos ahora midiendo el nivel de mortandad que ha tenido el COVID-19 y resulta que no estamos prestando atención de la epidemia de la corrupción que también mata gente. Gente está muriendo por causa de la corrupción. Claro, cuando yo miro este asunto me pregunto, bueno, pero ¿por qué hay tanto nivel de corrupción en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que en un siglo donde hemos avanzado tanto, en lugar de, con los avances, haberle puesto freno a la corrupción y tratar de ir erradicándola, al contrario, da la impresión de que se ha incrementado y que ha permeado todos los estratos de la sociedad? Y bueno, la razón es porque el hombre es un ser corrupto. Y francamente es un ser corrupto que corrompe las cosas, corrompe todo. Las otras especies que creó Dios, allá en los comienzos, no corrompen. Las especies existen. Solamente el hombre es la única criatura que en esta tierra corrompe a las otras especies y lo hace por beneficio personal. El hombre es un ser corrupto y las evidencias de lo que estoy diciendo es el alto nivel de corrupción que vemos nosotros en todos los órdenes de la pirámide social en el mundo. La corrupción en el gobierno, corrupción empresarial,
corrupción en la sociedad, corrupción en las escuelas, en los estudiantes, corrupción a veces en las fuerzas públicas. Es una cosa increíble, corrupción adentro de la iglesia, algo realmente trágico. Las escrituras acá describen el alto índice de corrupción de una forma muy franca, muy directa, no tiene problemas o embajes en decir las cosas como son. Dice en el verso 19, en la segunda parte, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire, a ver, pensemos un poco en esto. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero ¿cómo es esto? A ver, ¿por qué nos dice el escritor semejante cosa? ¿Cómo es que el hombre ha llegado a ese nivel de amar más la oscuridad, las penumbras que la luz? Bueno, dice en la última parte, porque sus obras eran malas. El proceder de la gente. Claro, a ver, cuando nosotros miramos lo que dice este versículo, no es de extrañarse que encontremos en esta organización Transparencia Internacional un mapa que está en la línea roja o en el área sector rojo en cuanto a corrupción se refiere. Nosotros, la verdad es que el proceder del hombre es un proceder lleno de corrupción. Vivimos en una sociedad humana corrupta. Claro, muchos tratan de descifrar cuáles son los factores del comportamiento social, económico, político que inciden en la corrupción. Hemos llegado a tal grado de corrupción en la sociedad que, mire qué cosa más rara, ¿no? Que hoy día clasificamos niveles de corrupción. Estaba leyendo un ensayo acerca del tema y lo que se hace es clasificar la corrupción blanca, corrupción gris y corrupción negra. Mire, pero es una cosa insólita, ¿eh? En lugar de decir, bueno, la corrupción es algo atípico, algo anormal, no, nos llama la atención cuando vemos un país, una sociedad, una empresa, un gobierno transparente. Inmediatamente salen en primera plana, la gente conversa diciendo, pero mirá vos, esta gente transparente, ojalá fuésemos así. Soñamos con la posibilidad de un lugar en donde haya absoluta transparencia. ¿Por qué? Porque la norma, aquello que debería ser extraño, es lo común, es lo típico. En cambio, lo que debería ser la honestidad, lo que tendría que ser lo típico, es justamente todo lo contrario. Es una cosa increíble. Y algunos inclusive se están diciendo, miren, ese es el colmo esto, que a veces, por ejemplo, en el ámbito de la economía, que a veces la corrupción tiene algo positivo. Y esto ya vuelvo a repetir, lo he leído de unos ensayos acerca de este tema. Y esto sin entrar en el terreno de la moralidad, que ya ahí nos metemos en un laberinto, porque si empezamos a hablar de moralidad, bueno, es tirar una bomba atómica. Los factores que algunos dan del alto índice de corrupción en la sociedad o en el mundo varían, ¿no es cierto?, entre el relativismo moral que hay en la sociedad, lo cual es cierto, el abandono de la verdad, que ha sido permutada por un carácter falsamente pragmático de la mentira. La gente encuentra cierta practicalidad en la mentira. Esto lo vemos en las campañas de gobierno, en los gobiernos que ya están establecidos, cómo engañan a la gente, dicen verdades a media, que en definitiva una verdad a media es una gran mentira, honestamente. Lo vemos inclusive en las propagandas de televisión de productos que realmente prometen el oro y el moro, resulta que después es toda una farsa. En fin, hay un serio problema de considerar que mentir beneficia, que podemos sacar algo positivo de la mentira. Eso sí, cuando nos sentimos engañados protestamos, pero no tenemos problema en engañar a otros, una cosa muy rara. La glorificación del pecado. Vivimos en una sociedad en que el pecar es gratis y es favorable, especialmente hoy día en el terreno de la sexualidad.
Tenemos la ambición de poder, es otro de los factores que incita a la corrupción. El amor al dinero también es otro factor, y factores que pueden ser económicos, políticos, sociales, etc. La pregunta es, bueno, pero a ver, ¿por qué el hombre no puede salir de este pantano de corrupción? ¿Por qué razón estamos metidos y encajados en esa mentalidad nefasta de corrupción? Y bueno, porque el hombre, en definitiva, nos dice el pasaje, ama más las tinieblas que la luz. Ahí está el meollo del asunto. Y ojo, porque no dice el escritor que ama las tinieblas. Atención con este detalle, dice ama más, no que ama las tinieblas. El hombre en un momento dado espera un poco de claridad. Todo el mundo hoy, cuando ve la corrupción que hay alrededor, están anhelando que haya un gobierno más transparente, empresas transparentes, gente transparente. En un sentido, queremos que la luz, que alguien prenda la luz y que pueda enfocar esas áreas de corrupción para que queden expuestas y que podamos identificarlas y hacer algo al respecto. Pero eso sí, siempre y cuando siempre prendemos la luz y queremos que apunte para el otro lado. Pero si alguna persona agarra esa lámpara, esa luz, y la da vuelta hacia nosotros, salimos corriendo donde está el cable y tiramos de ahí para apagar esa luz. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos enfada cuando la luz alumbra nuestras fallas, nuestra corrupción. Así que, debido a que la luz lo que hace es apagar las tinieblas, ¿no es cierto?, las hace desaparecer, y amenaza con exponer todas nuestras corrupciones, todo lo que está mal en nuestro corazón, entonces preferimos más la oscuridad que la luz. A veces la anhelamos, vuelvo a repetir, queremos que se alumbre todo lo que es corrupto, pero siempre y cuando la luz apunte para el otro lado. Cuando viene hacia nosotros, se terminó. Amamos más las tinieblas que la luz porque no queremos que nuestras corrupciones, nuestros errores, nuestras fallas no sean identificadas, sino que se mantengan en plena oscuridad. Así que la razón del por qué las obras del hombre son malas es porque el hombre, en definitiva, es malo por naturaleza. Es algo que hoy es políticamente incorrecto decirlo. Toda la gente en general piensa de que, en fin, que la naturaleza humana es buena, pero cuando lo comparamos con la descripción que es en las Escrituras, francamente no vemos nada de bueno, según lo que dice el Señor. Así que no estamos hablando de alguien que está enfermo y que de alguna forma desea sanar, sino alguien que, estando enfermo, prefiere la enfermedad que la sanidad, justamente porque saca algún tipo de ventaja de en medio de esa enfermedad. Disfrutamos el pecado, nos divierte el pecado, nos satisface el pecado, nosotros nos gozamos con pasión del pecado. Eso habla de corrupción en la naturaleza humana. Ahora, ¿por qué resistían, por ejemplo, los religiosos de la época la persona y predicación del Señor Jesucristo? Porque, como estábamos mirando el otro día con el caso de Nicodemo, este señor reconocía las cosas que hacía el Señor Jesucristo. Miraron los milagros o las señales y decía, bueno, pero este señor no es un farsante. La verdad es que este caballero, este Jesús, está haciendo cosas que no tiene par. No hay ninguna persona que haga lo que hace Jesucristo. No encontramos en los anales de la historia personas que hayan hecho cosas como hace Jesús. Ni siquiera se compara a lo que hacía, que en realidad no era Moisés el que hacía los milagros, era Dios. Pero no encontramos a ninguna persona que haya hecho las cosas que hacía Jesús. Y por supuesto que estaban también impresionados con la enseñanza de Jesús. Algunos estaban a favor, otros estaban en contra, pero más allá de las discrepancias en cuanto a las opiniones generalizadas, lo que encontramos es que la gente le llamaba la atención lo que el Señor Jesucristo decía a la sociedad en aquel entonces. Tal es así que llegaron a concluir de que las cosas que hacía Jesús venía de parte de Dios. Y sí, no quedaba otra alternativa. No sabían de qué otra manera describir o explicar
lo que manifestaba el Señor Jesucristo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, encontramos que esta gente se opuso a Jesús, resistieron al Señor y también se opusieron a su mensaje. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta gente actuó de esa manera? Bueno, porque Cristo era la luz y esa luz exponía abiertamente la corrupción extendida que había en la sociedad. En la corrupción en el templo, por ejemplo, cómo se había comercializado la religión. Habían convertido el templo en un antro de sinvergüenzas. También lo vemos en una sociedad espiritualmente superficial, hipócrita. En el corazón de las masas ellos veían las señales, pero realmente no agarraban el mensaje del Señor Jesucristo. Lo vemos en el diálogo de Nicodemo con Jesús, un hombre que, en fin, había estudiado tanto, pero hasta la teología estaba toda mal armada. Y ahora entramos en esta descripción del hombre en general, desde los versos, podemos decir 18 en adelante, o 19 si se quiere, y encontramos otra vez una sociedad de hombres que se la pasan haciendo lo malo, justamente porque el hombre es malo. Y cuidado, se enfada cuando la luz expone sus acciones corruptas. Yo he conocido mucha gente que cuando se les indica lo que están haciendo mal, se ofenden. ¿Cuántos pastores, consejeros, personas que tratan de ayudar y se les indica ciertas cosas que no están haciendo bien y las personas se ofenden, cortan o rompen relación, dejan las iglesias, se pelean con hermanos y una cantidad de cosas porque a mí no quiero que me digan nada? Y esto pasa con las parejas, sucede con los padres, cuando se les dice que no están haciendo bien el trabajo, o cuando se les dice a los hijos que no se están comportando debidamente. A veces cuando llamamos la atención a la conducta de hermanos que no están andando como corresponde, no nos olvidemos que el apóstol San Pablo, en las cartas, les tiraba las orejas a los creyentes, no porque quería amargarles la vida, sino porque este hombre quería sacar lo mejor de ellos. Y entonces había un criterio de disciplina, de corrección, de ponerle la luz para que se vean las obras que no encajan con la fe y de esa manera poder cambiar, poder hacer los ajustes pertinentes. Pero no, la gente respondía mal. Y Pablo tenía problemas, muchas veces se metió en escándalos porque justamente, no escándalos, en problemas, debido a que hacía este trabajo de denunciar lo que estaba mal. Y eso es lo que sucede, es una cosa muy común. A la gente cuando la luz los alumbra y se exponen las fallas, la gente se ofende, la gente reacciona mal, responden mal. Y esto lo vemos, vuelvo a repetir, en el Señor Jesucristo, que predicaba y denunciaba lo que era incorrecto y entonces eso le costó. Fue tratado en una manera impropia, violenta. Y es interesante cómo el hombre busca abrigarse, busca el amparo de las tinieblas justamente para ocultar su maldad. Y echan mano de un montón de subterfugios. El hombre para apagar la luz, para sacar el cable, se conspira, se miente, se soborna, se mata, se secuestra, etcétera, con el propósito de ocultar las malas obras que se hacen en el mundo. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Cuando Jesús vino a denunciar la corrupción de toda la sociedad o del hombre, es decir, sacarlos literalmente de las tinieblas, exponiendo sus obras malas y de esa forma traerlos a la luz para el bien de ellos. ¿Qué pasó con la sociedad? Bueno, actuaron usando y abusando del poder que tenían los dirigentes de la nación. Apelaron a la mentira, apelaron al soborno, apelaron tal vez a la influencia política que podían tener estos hombres, a la misma religión que terminaron manipulando para lanzarla con acusaciones falsas contra la persona del Señor Jesucristo. Empezaron a agitar las masas, la agitación social, para poder apagar la luz
que emanaba de Cristo alumbrando las fallas humanas, con el propósito de apagar lo que anunciaba el Señor Jesucristo. Eso es la naturaleza, eso es corrupción. Eso es una mente corrupta, un corazón malvado, un corazón corrupto. No nos debe extrañar en lo más mínimo, entonces, cuando el apóstol Pablo hace una terrible denuncia en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 18, cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está denunciando cómo los hombres corruptos persiguen la verdad, atacan la verdad por medio de la corrupción, por actos de injusticia. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué el hombre trata de atacar o atentar contra la verdad de Dios? Bueno, porque es un hombre corrupto, es un hombre que está podrido. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, en el capítulo 14, versos 1 al 3, declara lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Acá David lo que está indicando es que los hombres niegan a Dios no por un asunto teológico o científico o filosófico. Es decir, hemos descubierto que no hay Dios o hemos explorado los rincones del cosmos hasta el último lugar y no lo encontramos por ningún lado. O por medio de sofismas, tratando de probar, aunque son puras palabras, que Dios no existe. No, lo que dice el escritor es que la negación de Dios es un problema moral. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque otra vez dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahí está el problema. Son personas que se han corrompido, es un problema moral. Y claro, como el hombre sabe que si cree en Dios tiene que haber una regla moral que le sirve como medida para pesar sus acciones, el hombre no quiere saber nada con eso y es por eso que niega una influencia externa a él, la existencia de Dios que lo juzga. Es un asunto moral. Dice el escritor, Jehová, dice, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y para qué miró Dios? Dice, para ver si había algún entendido que busca a Dios. Dios mira su creación, busca entre esa generación de hombres corruptos a ver si encuentra alguno que valga la pena. Y entonces, ¿qué encuentra? ¿Qué conclusión llega a Dios? Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los ojos de Dios, mirando como hacemos nosotros, por ejemplo, este mapa que vi en esta organización, y ¿qué ve Dios? Nosotros, por lo menos, desde una perspectiva humana, consideramos que hay algunos lugares que son transparentes, que están en la zona amarilla, pero Dios, en cambio, que ve el corazón de todas las personas, nos dice que estamos todos en la zona roja. No se salva nadie, no hay un rincón en el mundo y en la historia que escape a este juicio terrible del Señor. No hay un solo lugar en donde se encuentre una persona que no esté comprometida por la corrupción. Y esta conclusión también la hace el apóstol San Pablo cuando escribe en Romanos, en el capítulo 3, verso 10 en adelante, denuncia de que utiliza este pasaje del Antiguo Testamento para probar su tesis. O sea, que no es un asunto que en los tiempos de David, por allá 1000 años antes del apóstol Pablo, la gente de la sociedad era corrupta y cambiaron o mejoraron. No, los tiempos del apóstol Pablo eran igual. Por eso este hombre apela a lo que escribió aquel hombre para decir, señores, hoy día el hombre sigue tan corrupto como en el pasado. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera una sola persona. La sociedad humana vive en tinieblas. Nos hemos acostumbrado a vivir en la oscuridad. Y no solamente nos hemos acostumbrado, pero nos hemos acomodado, nos hemos habituado y nos sentimos cómodos en la oscuridad. Y lo peor de todo es que coronó el hombre la razón de ese hombre en tinieblas
con el término la Ilustración, un movimiento del pensamiento en el siglo XVIII que comenzó en Francia, en donde supuestamente este hombre en tinieblas, este hombre corrupto, quiere sacar de la oscuridad, de la ignorancia a la sociedad humana. Y lo que tenemos es, insisto, una sociedad que cree que está en la luz y sin embargo está sumida en total oscuridad intelectual y espiritual. Bueno, entonces lo que nosotros a fin de cuentas llamamos luz, ¿no es cierto? La Escritura llama tinieblas y nosotros vivimos hundidos, vivimos sumergidos en esa situación. Y encima, amamos más las tinieblas que la luz, es una cosa pero increíble, no se puede entender. Amamos más esas tinieblas que la luz que viene de Dios. Y la razón es porque nuestras acciones son corruptas, nuestras acciones son malas. Nosotros miramos cómo en los medios de la internet, qué sé yo cómo llamarle a esto, los medios de comunicación hoy, y en los mismos programas de televisión encontramos cómo se promueve el chisme, vende eso, los reality shows que le llaman, en donde miramos y chusmeamos la vida privada de otras personas, le sacan los trapos al sol, los desnudan en su carácter para que podamos ver todas las cochinadas que hay en sus vidas. Y estamos ahí tomándonos la Coca-Cola delante del televisor o de la computadora, divirtiéndonos en el chiquero que hay en el corazón y en la vida de los demás. Pero eso siempre y cuando la cámara apunta para allá. Pero si alguien le da vuelta a la cámara y empezamos a caer nosotros en el visor, entonces ahí ya salimos corriendo. Buscamos a ver cómo nos tiramos cuerpo a tierra. ¿Quién apaga la luz para que no se pueda descubrir nuestros trapos sucios? Nos gusta mirar los trapos sucios de los demás, pero siempre y cuando no toquen los nuestros. Por eso dice la Escritura, amamos más las tinieblas que la luz para que nuestras obras no sean descubiertas y quedemos convictos. Cuando Jesús dice ahí en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree, esto lo dijo Jesús, ya al final en la charla con Nicodemos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que cuando dice Jesús no se pierda, está dando por sentado la condición del hombre. El hombre es un ser perdido. En el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten que dice ya ha sido condenado, no que va a ser condenado. La frase es muy fuerte y muy interesante porque, por lo pronto, el tiempo verbal que se está utilizando es un tiempo perfecto y está indicando que nosotros ya hemos sido sentenciados por la justicia divina. Y la sentencia pesa sobre nosotros. No es que vamos a ser sentenciados. No, la expresión acá ya ha sido, es magnífica la traducción, puntualiza justamente eso. El hombre ya está condenado. Niega a Jesús, pero no es que cuando niega a Jesús se lo condena, no, esa persona que niega a Jesús ya está bajo la sentencia de la justicia divina. Lo único que espera el hombre entonces es que se aplique el castigo. Nosotros estamos perdidos. A veces, yo no sé, ¿no? Pero hay personas que tienen miedo a la muerte por temor a la condenación, temor a lo que viene por delante. Pero qué cosa más absurda es esta, porque la realidad de las cosas es que nosotros, tomando en cuenta lo que nos dice Juan acá, deberíamos vivir constantemente en terror. No que debemos temer cuando nos vamos a morir porque vamos a ser condenados. No, nosotros debemos vivir en temor ahora, en este plano de existencia. Y la razón es porque ya estamos condenados. No vamos a ser condenados. Dice este hombre, ya estamos con la guillotina en el cuello. Estamos condenados cada día de nuestras vidas. Vivimos
Todos los días que nos levantamos, nos vamos a trabajar y nos acostamos, vivimos cada día, cada minuto, cada hora como un reo ante la justicia del todopoderoso juez. Y aunque una persona se crea o se sienta inocente, ya hemos sido declarados culpables por la justicia divina. Saquémonos la idea esta errada de la cabeza de que nos vamos a perder. Ya estamos perdidos. Ya estamos corrompidos. El hecho de que nosotros amemos más las tinieblas que la luz es clara evidencia de que eso que dice la Escritura es así. El hecho de rechazar a Cristo, rechazar su mensaje, nos pone de manifiesto que estamos todos, no hay excepción en esto, todos estamos corrompidos. Y cuando las Escrituras denuncian nuestra condición, ¿qué hace el hombre? En lugar de decir, Señor, perdónanos, ten compasión de este hombre miserable, ¿qué hacemos? Arremetemos contra Dios, arremetemos contra Cristo, nos lanzamos contra la palabra de Dios. Tenemos las evidencias históricas de que es así. Y no solamente vamos y asesinamos a Jesucristo en el pasado, sino que todavía hoy seguimos asesinando el carácter y la obra de Cristo en la opinión pública, en la arena social. Por eso Jesús decía que tenemos que nacer de nuevo, porque este hombre no tiene opción. Este hombre natural no tiene salida. No podemos hacer absolutamente nada, no tenemos remedio. No nos podemos medicar con algo que limpie esta intoxicación, esta pudrición de la naturaleza humana. No podemos hacer absolutamente nada para salir de este pantano, de este ambiente pestilente, lleno de corrupción, lleno de pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Pablo tenía razón. Las evidencias empíricas confirman que lo que decía Pablo hace 2000 años era cierto. Confirma lo que Jesucristo antes de Pablo decía, que la gente ama más las tinieblas, o el mismo Juan que nos está diciendo eso, amamos más las tinieblas que la luz porque no queremos que se nos denuncie que somos seres corruptos. En estos versículos tenemos, ante todo, en el verso 16, una proposición. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una frase que necesita un poco de aclaración, porque desafortunadamente cuando hemos abordado este versículo en los foros evangélicos, hemos trasladado el énfasis, la intención que Juan tiene al plasmar su evangelio con estas palabras. Leemos este versículo y usualmente lo que hacemos es pensar en el hombre que es depositario del amor de Dios. Miramos el asunto y decimos cuánto que ama Dios al mundo, cuánto nos ama Dios a nosotros, los hombres corruptos. Y entonces nos enfocamos en el hombre a quien se dispensa el amor. Es el hombre que es la niña del ojo de Dios, es el hombre que, en fin, es bañado con el amor de Dios. Y ahí es donde ponemos el énfasis. Pero eso no es lo que quiere enfatizar Juan. A veces pensamos como que somos tan, no sé, tan especiales que Dios entonces nos baña con su infinito amor. No es eso lo que está queriendo decir Juan. Esa es la costumbre antropocéntrica que tenemos hoy, esa actitud un tanto soberbia del hombre, de que es tan especial, que casi merece el amor de Dios. No, Juan lo que está tratando, el énfasis no está puesto en los hombres que son receptores del amor. El énfasis está puesto en el amor y el carácter de Dios, que ama a pesar de que ese hombre es un cochino, miserable, corrupto, una basura. El énfasis no está puesto en el hombre recibiendo el amor, sino en el Dios que ama a este pedazo de bruto, esta cosa toda hecha un desastre, una humanidad corrupta, podrida. Está enfocada en Dios, no en el individuo. Dice, de tal manera amó Dios. Quiere dirigirnos la vista, apartarla de este hombre en negrura, en tinieblas, y dirige la vista a Dios.
Todo el pasaje bíblico, el capítulo 3, nos quiere dirigir la vista al Dios que nos hace nacer de nuevo, a su Hijo que dio la vida por nosotros, como dice el verso 14 en la segunda parte, que es levantado en una cruz para darnos vida eterna. Es ahí donde está el enfoque, no en este hombre que es bañado con el amor infinito de Dios. No, Señor, el énfasis ahí está mal emplazado. El énfasis está puesto en el carácter de Dios. Y la demostración de ese infinito amor de Dios es que ha dado justamente a su Hijo, que no merecía ser entregado por esta miseria humana. Que este hombre podrido, corrompido y que ama la corrupción y ama las tinieblas, que Dios le haya entregado a este hombre que ama las tinieblas la luz de su Hijo Jesucristo para alumbrar su negro corazón. Esa es la dádiva más extraordinaria, la prueba más clara y elocuente del amor de Dios a una persona, a una criatura que no merece ningún tipo de consideración por parte del Todopoderoso. ¿Y de qué forma lo dio? Bueno, dice el versículo 14 en la segunda parte que lo dio levantándolo en una cruz, como sugiere el mismo Señor. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose a su sacrificio. ¿Y para qué lo levantó Dios en esa forma? ¿Para qué lo entregó el amor de Dios a este Hijo a sufrir en una forma tan injusta, tan cruel? Bueno, dice allí, para que todo aquel que en Él cree, en ese Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos hombres corruptos, esos hombres que están acostumbrados a las tinieblas, que actúan mal, que deshonran a Dios, deshonran a su Hijo, que esa persona que está arruinada, al creer en ese Jesús, pueda cambiar su estatus y recibir entonces el perdón divino. Perdón. A veces, yo no sé, la gente protesta de que ¿dónde está el amor de Dios? Con todo el mal que hay en el mundo, con tanta corrupción que hay en el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no interviene Dios? Bueno, ¿no ven que ese amor quedó claramente demostrado en el pasado, en la entrega de su bendito Hijo para nuestra salvación y nuestro perdón? Acá se nos describe en esa declaración el corazón de Dios, el sentimiento que hay en Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que motiva a Dios? Nos está mostrando que el amor de Dios motiva a hacer lo que está haciendo, algo que parece irracional. ¿Cómo puede ser que el hombre reciba, sea depositario de ese amor de Dios? Bueno, porque describe lo que es Dios. Lo que es el hombre es un desastre, pero el carácter de ese Dios. No solamente eso, pero apunta la atención a la acción directa de Dios, que lo que hace es dar a aquel que no merece ser tratado como fue tratado para nuestra salvación. El don de Dios, la acción, la actividad de Dios. Y número 3 apunta a la intención de Dios. El propósito es salvar a ese hombre miserable, podrido, corrupto, que ama más las tinieblas. Y entonces dicha salvación demanda por parte de este hombre corrupto 3 cosas. La primera de ellas es creer. Tenemos que creer en ese es el Hijo de Dios. Tenemos que recibir al Hijo de Dios. No solamente los demonios creen en el Hijo de Dios, pero tenemos que aceptar lo que nos ofrece Dios a través de su Hijo. Y número 3, luego tenemos que insistir, tenemos que seguir a ese Señor, tenemos que hacernos sus discípulos. Eso es lo que indica este hombre en el versículo 21. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Ahora nos convertimos en seguidores de Cristo. Ya no queremos ser más personas ubicadas en la línea roja, sino que queremos ir identificados en la zona amarilla, donde hay transparencia, donde hay conducta, donde, en fin, hay santidad, hay comportamiento adecuado. Número 2, verso 17, propósito. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que Jesucristo cuando vino hace 2000 años atrás, lo vemos en varias instancias condenando la conducta de los hombres. Juzgaba a los hombres. Él tenía roces con
el sector religioso de la sociedad, e inclusive la gente misma de la sociedad. Personas que venían y él decía, ustedes están actuando mal. Los llamaba a considerar su condición, en qué forma se estaban conduciendo y cuál era la causa de eso, que es el pecado, y tratar de ver cómo se arregla ese asunto. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a venir para juzgar a este mundo. Pero en este caso, lo que está indicando es que Jesús no viene a condenar al mundo. Esa no es la tarea ahora, en esa primera venida de Cristo, de condenar al mundo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no vino Jesús a condenar al mundo? Si Jesús hubiese venido a condenar al mundo, nosotros hoy no estaríamos acá. Y la pregunta es, ¿por qué no vino a condenar al mundo? Bueno, porque dice en el verso 18 que el mundo ya ha sido condenado. Es una incongruencia decir que viene a condenar al mundo cuando ya se dio el veredicto que incluso antes que venga Jesús, a quien rechazaron, ya están condenados. El veredicto está declarado. Somos todos culpables. Por eso es que todavía estamos acá, porque Jesús podría haber barrido con todo el mundo. Pero no, lo que hace Jesucristo es venir con una misión especial que es una misión de rescate, para venir a rescatar a las personas que están condenadas. Por eso dice que Jesús no vino a condenar, porque ya estamos condenados. Jesús vino a salvar, vino a rescatar lo que está corrompido. Ese es el propósito. Y luego, por supuesto, tenemos allí en el verso 18 una severa advertencia. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que no cree, aquella persona que rechaza el amor de Dios expresado en el sacrificio del Señor Jesucristo y en su llamado solemne, su destino está sellado. No hay manera de escapar las consecuencias de su pecado. Se ha sellado o se ha determinado su futuro en forma eterna. Hoy vive un presente de corrupción y va a terminar en corrupción, y por causa de eso esa persona va a tener que pagar al resto de su eternidad por haberle dado la espalda al llamado de Dios a salvación. Por eso vemos entonces que el hombre, todos nosotros, todos que estamos en la línea o en la zona roja, según el cómputo de Dios, todos nosotros tenemos una enorme y urgente necesidad de Cristo Jesús. Por un lado, tenemos necesidad de creer en Cristo para ser exonerados de nuestro pecado, de esa vida corrupta, de las cuentas que tenemos pendientes con Dios. Número 2, es necesario el amor de Dios aún siendo nosotros corruptos, que eso es lo sorprendente del carácter de Dios. Y número 3, necesito practicar la verdad en medio de un mundo corrupto, de ser transparente, de poder mostrar que realmente con la ayuda de Dios somos cambiados. Dios nos hace nacer de nuevo, y nos hace nacer de nuevo para que vivamos en una forma distinta, que seamos un contraste en medio de una sociedad corrompida. Y la razón de todo esto de estas necesidades es porque yo soy un ser corrupto y un ser condenado, y no puedo hacer absolutamente nada para poder cambiar por mí mismo esa condición o ese estatus ante la justicia del Señor. Cristo vino a un mundo corrupto, a nuestro mundo, tu mundo y el mío. No nos debe extrañar el mapa en la zona roja. Lo que nos debe extrañar es que Dios haya decidido enviar a su Hijo a este mundo corrupto, manchado con rojo. No hay transparencia. Todos tenemos trapos sucios. Todos tenemos algo escondido en el baúl de los secretos y no queremos que nadie descubra. Y Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo corrupto para rescatarnos de la corrupción, traernos a la luz. Y la fuente de dicha corrupción en la que estamos todos empantanados es el pecado con el cual hemos venido y con el cual nos vamos a ir si no venimos a los pies del bendito Salvador. Acá Juan nos está haciendo un llamado desesperado, un llamado urgente para que vengamos a los pies del bendito Hijo de Dios, la demostración más elocuente, más sublime del amor del Dios Todopoderoso, con el fin de que seamos perdonados y que podamos vivir en la luz que
que es la presencia misma del bendito Hijo de Dios que dio la vida por nosotros. Entonces, para ir cerrando, no despreciemos esto. No seamos necios. No nos burlemos de lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra. Estamos jugando con fuego eterno acá. Prestemos atención a lo que Juan intenta hacer, que es despertar en nosotros la conciencia de que estamos en problemas y que tenemos ahí un camino para obtener la salvación y la vida eterna. Esto es lo que quería Jesús hacerle entender a Nicodemo. Y ahora Juan nos está, ya está el diálogo con Nicodemo terminó, pero ahora Juan nos está hablando a nosotros, nos pone en el lugar donde estuvo Nicodemo y trata de hacernos entender. Todo esto lo dejó este hombre para llevarnos a los pies de este Jesucristo con quien hablaba Nicodemo, para que entienda que necesitamos nacer de nuevo y necesitamos vivir en una forma diferente. No despreciemos este llamado precioso que tenemos aquí, y no quedar expuestos ante la justicia de Dios que va a darnos la retribución que todos nosotros merecemos. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué cosa más hermosa. Aún siendo yo un ser corrupto, Cristo dio la vida por nosotros, por los pecadores. Juan, más adelante, en su primera carta pastoral, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos ahora llamados hijos de Dios. Por eso es que Juan nos cuenta este incidente con Nicodemo, y con esto se cierra ese capítulo 13, esa sección del capítulo 13. Y todo esto es no para que leamos qué pasó hace 2000 años atrás. Esto es para nosotros. Esto es para ti, es para mí. Vivimos en un mundo corrupto, porque somos seres corruptos, y todo lo que tocamos lo corrompemos. De alguna manera, todo está infectado con el mal. Y Dios envió a su Hijo, movido por su inmenso e infinito amor, para venir a rescatar a este miserable y corrupto ser, y de esa manera transformarlo, dándole la vida eterna, perdón de sus pecados, de las cuentas altísimas que tenemos con Dios, y nos pone allí enfrente de la cruz, donde colgó el perfecto y bendito Hijo de Dios, para que en su sacrificio no seamos nosotros sacrificados por la justicia divina y podamos obtener la entrada, la bendita entrada al reino de Dios. Entonces tú que me escuchas, quiero instarte a que te arrodilles y le pidas a Dios perdón por tus pecados y que aceptes la salvación que Cristo te está ofreciendo hoy gratuitamente, la necesidad de Cristo que todos tenemos, seres corruptos. Y los que ya hemos recibido a Cristo, bueno, que ahora seamos seguidores nobles, que vivamos vidas transparentes, que no seamos una estadística en medio de la zona roja donde todo es corrupción. No, nosotros debemos apartarnos de toda corrupción y vivir en santidad y obediencia para glorificar a nuestro bendito Dios y Salvador, que es nuestro bendito Señor Jesucristo. Quiera Dios que esto que hemos hablado entonces nos pueda motivar a poner atención a los consejos de estos grandes hombres de Dios y podamos hoy, que todavía hay tiempo, aceptar el bendito llamado de salvación, oferta gratuita que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo, a quien honramos y le damos gloria. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso pasaje del capítulo 3 de Juan. Vimos una parte el otro día y hoy cerramos con esto. Y gracias, Señor, porque a pesar de ser nosotros seres corruptos, un Dios incorrupto, un Dios limpio, transparente, en un grado infinito, se acerca a través del Hijo a nosotros y hoy, Señor, nos ofrece bendita salvación cuando no lo merecemos. Venir a rescatarnos de la corrupción, sacarnos de ella, limpiar nuestros pecados, perdonarlos y darnos un nuevo comienzo, una vida nueva, una vida regenerada. Te ruego, Señor, que si alguien escucha este mensaje y su corazón es movido, te pido que, Señor, lo traigas a los pies de la bendita cruz y acepte la salvación gratuita que ofrece Cristo para salvación de su alma y de esa forma pasar a ser un miembro más de la familia celestial. Como tú dijiste, otorgarle la vida eterna y poder entrar
al reino de Dios cuando, Señor, tú abras las puertas. Así que gracias una vez más por tu santa palabra y pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.